Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina de la Cité Internacional aquí en París, acaba de inaugurar una exposición del artista María Lagrange en la que nos invita a descubrir las etapas de la investigación de esta artista que le han llevado a descubrir una nueva vía pictórica, la figuración gradual. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, María Lagrange ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme gracias. que explique antes que nada, María, que has nacido en la ciudad argentina de Tucumán, hija de padre francés y madre argentina, pero que tus primeros años los vas a pasar en Córdoba. Cuéntanos, ¿cómo influyó en tu educación el hecho de tener un padre francés? Bueno, la influencia es efectivamente tremendamente impactante. Un papá que habla con acento y que no pronuncia como todo el mundo, no se expresa como todo el mundo, tiene sus particularidades y sin duda es una experiencia del internacional completamente inconsciente. Uno lo incorpora como algo natural, pero en algún lugar ya va marcando algo que es una diferencia. A los 4 o 5 años uno quiere que su padre sea como el de todos, ¿no? Exactamente. Es difícil a veces también, ¿no? Sí. Aprendiste francés pronto, imagino. Aprendí francés, pero no tan pronto. Sí, no, fue una cosa natural lo que ocurrió con el idioma. Más tarde, realmente cuando lo necesité, ahí tomé conciencia y lo adquirí. La lengua materna siempre tiene más peso que la paterna, ¿no? Por supuesto. A los 10 años tus padres se instalan en Buenos Aires. ¿Fue difícil para ti adaptarte al ritmo de la capital? Sí, bueno, primero, antes de llegar a Buenos Aires, viví una Córdoba muy intensa porque eran los años del Cordobazo, eran los años políticos muy fuertes. Yo me crié un poco en ese ambiente, en el ambiente mi madre estudiaba Derecho y yo la acompañaba todos los días a la facultad y me dejaba en el bar haciendo los deberes mientras ella iba a los cursos. Entonces realmente lo viví con mucha intensidad, tuve una infancia muy politizada, pero bueno, y muy divertida también. Así que bueno, eso fue un poco el escenario principal. Infancia, adolescencia, una época muy revolucionaria, no solamente en el terreno político. Los jóvenes querían libertad, ¿no? En una sociedad más bien conservadora, entonces. Sí, efectivamente, yo tuve, creo, la suerte de pertenecer a una generación que creía que no que iba a cambiar el mundo, sino que el mundo ya había cambiado. Entonces, era como que no nos habíamos dado cuenta en qué mundo vivíamos y veníamos con otra ficha. Entonces, efectivamente, fueron grandes choques. La conciencia revolucionaria fue muy posterior, fue cuando realmente se impuso la realidad, pero creo de que en realidad lo que éramos simplemente jóvenes. En esa época, María, haces de todo: teatro, cine, poesía, pintura, performance. Todo estaba por rehacer, ¿no? Efectivamente, porque había una ruptura, no tenía más nada que decir el sistema tradicional. Y creo que de una manera espontánea nosotros fuimos ocupando los espacios y los espacios estaban en todos lados, en la calle, en los grupos, en las canchas de fútbol, en cualquier lado, en un subte. Entonces nos fuimos como apropiando de la calle, del espacio, de las vidas personales. La imagen era el denominador común de todas tus actividades, ¿no? Sí, la imagen fue el primer lenguaje. Creo que hay algo en el signo que fue lo que más me llama la atención. Ahí había algo a revelar, algo que me llamaba la atención en cuanto a su misterio y en cuanto a su capacidad de tener muchos significados. Con solo 19 años expones por primera vez ahí en Buenos Aires una exposición que se llamaba Del macrocosmos al microcosmos, en la que pones en tela de juicio incluso la figuración, ¿no? Pero no quieres que se te tache de artista abstracta, ¿no? Claro, empiezo a darme cuenta, porque eran años de mucha polémica y sobre todo de mucho debate. Y eso creo que es lo interesante.
lo enriquecedor y que lo que después me hizo pensar que yo podía dedicarme a investigar, porque justamente era natural debatir. Entonces, la primera cuestión fue la teatralidad que tenía la pintura. La pintura, como la estudiábamos en Argentina, en aquellos momentos donde los accesos a la pintura tradicional era muy poca, solamente en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, se podía realmente apreciar un pantallazo de toda la historia del arte. Pero era muy poco. Entonces, lo que más impactaba en ese momento era esta cuestión de la escena, de la escenografía teatral. Entonces, las historias contaban, eran narrativas como los libros de cuentos, ¿no? Entonces, había una figura central que contaba algo. Y de golpe, por el otro lado, el arte contemporáneo de aquel momento era el expresionismo abstracto americano, donde era el action painting, Pollock, la acción, que era evidentemente lo que queríamos, lo que nos identificaba generacionalmente. Yo en ese momento empiezo a reflexionar sobre un tipo de abstracción que no era acción solamente, sino que también pudiera ser significado. Entonces, y que no fuera teatral y no estuviera centrado en el medio del cuadro con todas las estructuras de composición que tenía la pintura teatral. Entonces ahí empieza un poquito con el macrocosmos, microcosmos, que justamente inconscientemente, porque a los 19 años no tienes, digamos, un discurso propio todavía, pero sí, yo creo que ya estaba la intuición de no situarme en un mundo que se pudiera medir, porque el microcosmo es inmesurable como el macrocosmo. Entonces, de alguna manera, yo le proponía al espectador un lugar imposible de concretizar. La cuadratura del círculo. Claro, exactamente. María Lagrange, en el 82 llegas a Roma. Ha sido el viaje obligado para miles de artistas en varios siglos. ¿Cómo fue ese viaje para ti? Fue un gran impacto. Fue un gran impacto, primero porque dejo una Argentina muy adolorida, muy golpeada, muy traumatizada, y llego a Roma en la época de Pertini, donde era una Roma muy especial esa, y me doy con una pintura que es, claro, que es todo el arte occidental. O sea, es como llegar también a Madrid e ir al Prado, ¿no? O sea, es como que hay una majestuosidad pictórica, una dimensión de la pintura que realmente me baja a mí de todo aquello que yo tenía por generación, que estábamos investigando las nuevas tecnologías, que estábamos experimentando en el underground, estábamos haciendo un montón de la performance, todo lo que venía de Los Ángeles, California, bueno. De golpe aparece esta catedral de la memoria humana y de la virtud del oficio. Entonces ahí, sí, ahí me produce una un gran shock, porque sí, por un lado quería ser la joven que era, y aparte había tenido mucha participación en Argentina, inclusive en televisión, en los medios, era un pequeño referente ya, y de golpe no, me doy cuenta que ahí había que empezar todo de nuevo, que había que estudiar, que había que volver a los comienzos, que había que entrar en la pintura desde otro lugar, porque lo que justamente voy a constatar es el encuentro entre la sensualidad de la pintura, que era algo que yo no conocía a ese punto, y la historia. O sea, cómo no es la historia de los pueblos o la historia de la humanidad, es la historia de los sentidos de la humanidad. Entonces es cómo va a sentir y percibir en cada época los pintores. Se me aparecen como realmente como genios, ¿no? Aparece la genialidad humana y digo, acá hay mucho que estudiar, mucho que aprender. María Lagrange, a finales de los 80 vienes a Francia, a París, la tierra de tu padre, donde vives desde hace más de 30 años. Fue algo importante para ti, imagino, ¿no? El hecho de venir de allí donde nació tu padre. Fue fundamental, fue una manera de conocer a mi padre, y también de conocerme yo, porque hay cosas que uno
recibe la transferencia genética de su padre, pero hay muchas cosas que recibe del árbol genealógico del padre, que no es solamente el padre. Entonces, están las mujeres del árbol genealógico de mi padre que se me van a revelar en este contacto con Francia, ¿Había efectivamente. artistas en la familia de tu padre o no? Mi padre. Ajá. Mi padre mismo es un gran pintor que no se dedicó a la pintura. Y bueno, así nos pasa a los hijos, ¿no? Heredamos las cuestiones pendientes. María, aquí en París fuiste incluso durante años animadora de una radio argentina, Radio Boomerang, Sí. y transmitías desde una de las salas de un teatro en la Cartoucherie de Vincennes. Sí. Era una manera de establecer puentes entre tu Buenos Aires y tu París también. Por supuesto. Era una ¿Cómo manera eran de esas, compartir. cómo eran esas crónicas? Bueno, yo me imagino que te pasará algo parecido, ¿no? Es una manera de... uno cada vez que... Cuanto más lejos está, más cerca. No sé si es la añoranza, no sé si es la nostalgia, no sé si es que uno entiende mejor porque tiene otro tiempo para reflexionar lo propio. Entonces, y aparte porque creo que toda persona cuando se enriquece quiere compartir. Entonces, el deseo en ese momento era de poder abrir puertas o puentes a las personas que como yo en aquel momento, cuando vivía en Argentina, me sentía, porque la Argentina tiene un lugar geográfico que se nos representa a los argentinos como un lugar mítico, que es la periferia, el lugar más alejado. Entonces hay como un pensamiento constante del centro, hay una añoranza de centro. Entonces, cuando se está en el centro, se piensa en la periferia. En los arrabales, En como los dirían los arrabales. porteños. Volviendo a tu exposición en la Casa de Argentina, en la Cité Internacional, aquí en París, los visitantes no solo han podido ver tu trabajo, incluso has ofrecido un seminario, ¿no? Un seminario dedicado a la figuración gradual. Sí, porque notablemente la figuración gradual parece muy intelectual, pero en realidad es muy accesible, porque cualquiera puede pintar con la figuración gradual, porque la figuración gradual parte de una mancha. Cualquiera puede hacer una mancha. Es un gesto libre sobre una superficie. Después el trabajo es interpretar y ayudar a la mancha a revelarse como sujeto pictórico. Entonces ahí sí se puede adquirir más o menos técnica, pero en sí partir de una mancha lo puede hacer todo el mundo. Y de hecho creo que todo el mundo lo hizo alguna vez. Yo pienso que si alguien toma contacto hoy con la figuración gradual va a decir, pero esto yo lo conozco, esto yo lo hice, ¿no? Nosotros lo hacemos con los desconchados de los lavabos. Exactamente. O con los pisos o con las manchas de humedad. Hay manchas, solo que yo creo que es un elogio a la mancha, la figuración gradual, en vez de que la mancha se transforme en un problema, pasa a ser realmente el sujeto de veneración para poder reflexionar quizás sobre otras cosas. Es un proceso muy psicoanalítico, ¿no? Sí. Muy Absolutamente. argentino en este sentido. Absolutamente. Es muy argentino, muy psicoanalítico, efectivamente pertenecido a esa generación donde ya nací con el psicoanálisis en Argentina, ya los grandes psicoanalistas argentinos habían tirado sus redes. Y bueno, efectivamente, creo de que es un trabajo del inconsciente. Yo siempre digo y constato que en mi caso personal, mi inconsciente es mucho más inteligente que mi consciente. Sabe más, interpreta, busca, encuentra, está bien nutrido, bien abierto. ¿Qué dicen de tus cuadros los psicoanalistas, precisamente? ¿Te has analizado a través de tu trabajo? Bueno, los psicoanalistas dicen que no se puede analizar un sujeto a través de su obra, ¿no? Y creo que eso los ampara a ellos de cualquier desastre y también protegen a la creatividad del autor. En realidad, creo de que la actitud del psicoanalista es exactamente igual que la de cualquier otro espectador. No noto nada particular, excepto si, y eso no tiene que ver con el hecho del psicoanálisis, creo que tiene que ver con la digamos, con la frecuencia de trato con el inconsciente que tienen, que efectivamente
son personas más desparpajadas delante de una imagen para poder interpretarse, porque de última lo que sucede es que hay una proyección, el espectador proyecta y piensa que el pintor hizo muchas cosas que en realidad las está haciendo él. Curioso. Todavía se puede ver la obra de María Lagrange hasta toda esta semana, pero ¿dónde pueden nuestros oyentes o telespectadores leer el manifiesto de la pintura gradual? Bueno, el manifiesto está en el sitio web www.marialagrange.com y una vez que se entra en el sitio hay una página que se llama Manifiesto. Hay una página que se llama Figuración Gradual que explica un poco la figuración y otra parte que es el manifiesto. Me decías que hay muchos adherentes a ese manifiesto, ¿no? Sí, porque tiene la particularidad que es un verdadero manifiesto, es un manifiesto político que, digamos, este proceso de reflexionar en términos de creación de un género pictórico, ¿no? Ya de por sí, ese planteo de decir, bueno, hay un género, existe un género, entonces es todo el trabajo de teorización, pero después lo que va llevando, cosa que uno lo sabe por la práctica, pero no lo sabe hasta que no le sucede, que es que efectivamente un género también te lleva a una reflexión social y a una reflexión colectiva. Entonces el manifiesto nace, en algún momento se impone solo como un texto que emerge de una fuente que uno siente que es un canal, que simplemente lo está escribiendo porque algo que te llevó ahí ya te situó y tú lo puedes... Es difícil sentirse autor de un manifiesto. Creo que en realidad es simplemente la verbalización de algo que vas absorbiendo de todo lo que vas viviendo. Al menos María Lagrange dan ganas de ponerse a pintar oyéndote y quizás leyendo tu manifiesto. Ojalá. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.